Hey, hola, bienvenidos al podcast político, el espacio donde hablamos de política con los que hacen política. Hoy desde nuestro primer episodio temático y el número 26 del podcast, estamos nuevamente desde nuestra casa, Estación San Pedro, Plaza Comercial, desde el local Anizúcar, repostería y comida árabe en Santa Marta, ubicado en la Estación San Pedro, Plaza Comercial. Desde aquí estamos grabando nuestro episodio número 26 del podcast político. Y los invitamos todos a Anizúcar, aquí en Estación San Pedro. Y hoy estamos con nuestro invitado, que no es político, que es un académico, una persona que tiene experiencia, trayectoria en el mundo de la infraestructura, del derecho comercial, del derecho asociativo, para hablar de nuestro primer podcast temático. El podcast temático va a ser ese espacio donde invitemos a no políticos a hablar de política, pero desde la política de desarrollo, la política de los resultados, la política de ciudad. Y hoy me encuentro con un abogado, técnico en aviación, magíster en derecho privado, con énfasis en infraestructura y transporte. Félix Santo Domingo, bienvenido al podcast político. Para mí es un privilegio estar aquí contigo y participar de este podcast que no es político, sino dinámico y más que todo que tiene que ver con todo el tema de infraestructura y transporte en nuestra capital. No, precisamente de las cosas que buscamos desde el podcast político romper es esa idea mezquina de creer que la política solamente es electoral. La política es todo aquello que nos rodea, todo aquello que nos afecta, nos acontece y en la que se tienen que tomar decisiones. Y ese es el podcast político, un espacio más que tener a invitados políticos y ponerlos contra la pared, también es un lugar donde desnudamos la realidad de la política y en el que queremos que la gente conozca, aprenda, experimente conocimientos con todo este tipo de dinámicas. Y precisamente hoy arrancamos un segmento dentro del podcast que son los podcasts temáticos. Y hoy vamos a hablar de infraestructura. Vamos a ponerle la lupa, vamos a ponerle la evaluación a la gestión de estos últimos 12, 16, 20 años de la ciudad que va a cumplir 500 años. Perfecto. Para eso estamos. Félix, arranquemos. ¿Quién es Félix, primero que todo? Félix es un ciudadano 100% samario, nacido en Bogotá por accidente. Vivo desde los 7 años en la ciudad de Santa Marta. Tuve inicialmente un paso por la aviación durante un término de 10 a 14 años. Soy hijo de la Escuela de Avianca de manera inicial en materia de transporte aéreo, específicamente en ese ramo importante de la aviación. Luego tuve una formación como abogado en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Santa Marta, y un paso por la Universidad Externado de Colombia siendo candidato magíster en la maestría de Derecho Privado, Sociedad y Personas con énfasis en transporte e infraestructura, lo que me ha dado, digamos, como una visión diferente del modelo de ciudad que necesitamos, de lo importante que es desarrollar unos nuevos nodos de transporte o unos medios de transporte para tener una mejor conectividad y asimismo también tener, obviamente, un desarrollo no solamente en el plano turístico o ecoturístico, sino en el plano industrial y productivo en la ciudad y en el departamento del Magdalena. Por lo menos de salida hay credenciales para poder opinar sobre el tema de infraestructura en la ciudad. Haremos lo posible para... Te voy a meter en problemas. Digamos que no es una crítica ni tampoco es tratar de destruir lo que se ha construido, es tratar de consensuar, porque la ciudad necesita consensos, más que críticas, es consensuar entre lo que realmente debe apuntar la ciudad de Santa Marta y su departamento y lo que realmente es definir entre lo político y diferenciarlo entre la política pública en cada uno de los medios de transporte en los cuales nos movilizamos cada uno de los ciudadanos. Hablemos del general, comencemos masticando desde lo general. ¿Cómo ve Félix hoy el desarrollo de infraestructura de Santa Marta? ¿Cómo es la infraestructura en la ciudad en materia general, en todos los componentes, por lo menos en transporte, en desarrollo urbano, vivienda, y la sostenibilidad, la armonización con el medio ambiente? Yo siempre he sido muy vanguardista, siempre he creído en esta temática de las ciudades inteligentes, en la construcción de nuevos medios o vías para poder comunicarnos entre sí,
Sin embargo, es importante también tener en cuenta el tema referente al cambio climático, a la manera como nos movilizamos en la ciudad. Dependemos mucho del vehículo a combustión y la tendencia en el mundo es generar los espacios o los medios de transporte a nivel urbano o otros medios que contaminen menos, pero que permitan también otros espacios que permitan la construcción de una vida saludable con una disminución sustancial del efecto CO2. En materia de infraestructura de la ciudad, sin lugar a dudas, ha sido una ciudad que se ha quedado estancada en los últimos 40 años. O sea, que estamos en 1960, 1980 todavía. Sí, y tenemos que partir de 3 o 4 arterias principales que se construyeron a lo largo de los últimos 40, 50 años. Hay una que no la han terminado todavía. Esto hace parte de un plan. 12 años terminando una vida. Esto hace parte de una política nacional. Y modestia aparte, no hace parte del desarrollo, un plan de desarrollo como tal. Eso hay que aclararlo. Un COMPES que surgió en el año 2008, los sistemas estratégicos, los sistemas integrados de transporte en Colombia. Y pues obviamente se dio la oportunidad de, sobre este particular, tener la oportunidad de poder desarrollar no solamente un sistema estratégico de transporte, que tengo diversas dudas frente a él, pero también hay No es estratégico. digamos que hay algunos aspectos que hay que reconsiderar referente a él, por ejemplo, la integración del mismo. Todavía llevamos 12 años tratando de poner de acuerdo a los transportadores, a los propietarios y al mismo sistema estratégico como tal, y esto ha generado una serie de impactos no solamente positivos, no lo veo tanto, sino en la construcción de nuevas vías de acceso o la remodelación de esos espacios y recuperación de esos entornos ecosistemáticos, perdón, en relación al eje que va a atravesar sobre la margen de la carrera 30, es decir, lo que tiene que ver con el río Manzanares. Digamos que recuperamos algo de lo que habíamos perdido. Sí, porque entre otras cosas, para quienes nos escuchan y nos ven, el desarrollo, por ejemplo, el COMPES, precisamente del Sistema de Transporte Estratégico de Santa Marta, que es financiación de la Nación. 30 más o menos. Exactamente. Fue firmado y fue logrado en el gobierno de Juan Pablo Díaz Granado, ¿ya? Sí. Y que lo ejecutó los 3 gobiernos de continuidad de Fuerza Ciudadana. Entonces, la ejecución, más que todo, ha sido en estos últimos 2 años. O sea, se puede entender que el desarrollo infraestructural en materia de vía de Santa Marta se vino a dar fue en los últimos 12 años. Digamos que ¿Cómo entender el desarrollo en materia de transporte público? digamos que, como te decía, el modelo de ciudad es tratar de bajar a ese pasajero del vehículo particular y llevarlo a un sistema de transporte amigable, como en el caso de nosotros, que es para ciudades no más allá de 600.000 habitantes. Por eso pues se construye sobre la base este tipo de modelo. Es muy difícil cuando usted tiene que recuperar unos espacios que no han sido o se ha construido sobre la margen de ciertos espacios que no son permitidos en materia de planeaciones de ciudad. Por ejemplo, construir sobre la margen de un río. De un río. O sea, solamente estás destruyendo una de las necesidades más básicas que tenemos nosotros, que es el agua. Y a veces no entiendo por qué la gente pone en discusión en materia el tema de pelear o hacer una marcha o un paro por el agua cuando usted mira los ríos y están totalmente destruidos igual que Vega. O sea, para mí es totalmente lamentable. Y si usted mira los cerros, de ahí parte La cota esta. Exactamente. Tenemos un problema de expansión del ordenamiento urbano. Sí. Y eso genera sobre la marcha una especie de desorden en cuanto a la construcción. Es decir, que usted, ¿cómo evaluar? O sea, si tendrías que colocar una calificación al desarrollo urbano de Santa Marta del 1 al 5, ¿cuál le das? 2.5, como iba ganando. Desarrollo en transporte. A nivel general, tenemos. La evaluación. Pongámosle un 3. Le va mejor que desarrollo urbano. Sí. Ven, Félix, voy a hacerte una última pregunta sobre el sistema de transporte y es, desde tu experiencia, conocimiento, lo que se plasmó como idea, visión
del sistema estratégico cuando se llamaba TUS, que hay que reconocer un poquito también que la palabra CEP suena más bonito que TUS. Las ventajas o digamos, también hay que reconocer que es de las creatividades narrativas de los gobiernos de izquierda, que son buenos colocándole nombre a las cosas, aunque las cosas no sean muy eficientes, que digamos. Pero quiero llevarte a que, ¿cómo ves el estado actual del sistema de transporte público de cara a los 500 años? ¿Crees que vamos a llegar a los 500 años, que son en un año, en 400 y pico de días, a un sistema digno o a un sistema paupérrimo con dificultades o a un sistema que creció en el último año de forma exponencial? Lo primero es que el sistema estratégico de transporte, el nombre, como lo indicaba, no hace parte de una narrativa, una estrategia, de una política nacional. O sea, existen los sistemas estratégicos de transporte, como usted decía, que eran sistemas para pasajeros, para ciudades con capacidad de 600.000 habitantes, y de 600.000 a 1.000.000, sistemas integrados, y en sus siguientes, pues ya lo que conocemos hoy como el Transmilenio. Multimodal. Que digamos que es un sistema de transporte de mayor volumen para ciudades con mayor cantidad de habitantes. Y que obviamente previamente tiene un estudio por cada kilómetro recorrido y por cada hora sentido en el número de pasajeros. Previo estudio, pues obviamente usted analizará y cuantificará la rentabilidad del mismo sistema. Entonces, el sistema un año, después de 12 o 13 años, yo en particular, en un sentir propio, no quiero llevarlo como un espejo retrovisor ni tampoco quiero hacer una crítica, sino podría decir, en este momento se encuentra en un estado de cuidados intensivos. Por eso no te puse que miráramos hacia atrás, sino que miráramos hacia el futuro. De lo que hoy tenemos, ¿crees que en un año vamos a lograr ser dignos, a estar en mejores condiciones o definitivamente seguiremos igual? Definitivamente seguiremos iguales. No tenemos, tengo que decirlo vulgarmente, tal vez me van a malinterpretar. No existen conductores, existen choferes. Sí. Mientras no tengamos esa capacidad de distinguir entre chofer y conductor, que es una palabra muy clave, vamos a tener sencillamente no un sistema estratégico de transporte, sino una flota de buses operada o de microbuses operada por un transportador, en el mismo sentido, la misma estrategia de la tarjeta y el mismo controlador en la esquina, siguiendo con el reloj manual o contabilizando, o ahora con el WhatsApp a través de GPS. Sin embargo, considero que mientras que no se integre el transporte y mientras que los transportadores y propietarios no hagan un consenso en cuanto a la integración del mismo, igual que el sistema estratégico, y no se cuantifique exactamente el punto de equilibrio de la operación del mismo, va a ser imposible llevar a cabo la consolidación y la operación del sistema. Es decir, no vamos a tener un sistema de transporte digno para los 500 años. No creería. Se suponía en su momento, cuando se hizo el estudio, que en ese momento teníamos un parque automotor, estamos hablando del 2011, de unos 720 vehículos. Si usted mira ahora en la calle, no creo que haya 440 vehículos. Es decir, observo que en cuanto a la iniciativa que había en ese momento de una inversión de unos 80.000 millones en renovación del parque automotor, usted no ve un parque automotor renovado. Que ves una flota de buses viejos vestidos de azul. Exactamente. Digo, pintados de azul. Exactamente, de más de 20, 30 años, con unos ciclos de operación bastante extensos, con dificultades para tener operación eficiente, no cumplen con los requisitos ordenados en la Ley 105 y 336 de 1996, no son vehículos que cumplan con las condiciones técnicas. Si usted mira a un bus de esto, es lamentable, no cumplen en cuanto a la comodidad, confort, zonas de evacuación, seguridad, puerta trasera, no cumplen con los requisitos. Estamos hablando. Iluminación. Nada. Es complicado y yo creería que ningún empresario que tenga la cabeza bien puesta
sensato en presentarle a Santa Marta una flota de 20 o 30 buses. Para cerrar el tema de transporte terrestre, quiero preguntarte, ¿qué recomendación o qué acción sugerirías para que esa realidad pésima, pesimista que proyecta a los 500 años cambie? La primera es que tiene que estar articulado sistema estratégico de transporte. Pero si tú eres la eficiente directora del sistema de transporte público que hoy tenemos, ¿qué harías para cambiar esa realidad? Tendría las 24 horas del día al secretario de movilidad generando unas estrategias para poder minimizar el impacto del transporte ilegal, que digamos que es la primera herramienta que tenemos que tener. Mientras que no combatas la ilegalidad, no vas a tener eficiencia. Pero ¿cómo combate la ilegalidad si no tienes eficiencia? Precisamente ahí es donde está el secreto. Ese es el reto, ¿no? El reto debería estar frente a las posibilidades de hacer un censo con estas personas, que creo que ya se hizo en su momento, y establecer condiciones, calidades, profesiones, si es posible, y priorizar sobre esas personas. De la mano de la Secretaría de Gobierno e Integración Social, por ejemplo, tener un listado. Lo otro es que la mayoría de esas personas que vienen a conducir la motocicleta como un elemento que ya se volvió indispensable para las familias de muchos ciudadanos en la ciudad y en el país, es permitir que sean solamente ciudadanos, en mi percepción, que vivan en la ciudad de Santa Marta. Vienen muchas personas de afuera, de muchos municipios, vienen haciendo caravanas en las noches para trabajar en la ciudad de Santa Marta como una opción de vida. Sí, he conocido casos de gente de Siena que vienen a trabajar. De Barranquilla, de La Guajira. Ven, pasemos a un tema corto, como lo es el tema del desarrollo portuario y férreo en Santa Marta. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que vamos a tener un desarrollo de cara a los 500 años digno o crees que vamos a hacer igual o vamos a mejorar? ¿Cómo ves de cara al futuro de los 500 años ese desarrollo? Teniendo en cuenta que hay un proyecto ambicioso como lo es el Puerto de las Américas, que es un desarrollo portuario que proyecta construirse en la Bahía de Taganga, que está estancado hace bastante tiempo. Bueno, yo tengo dos opiniones constructivas frente a ello. Creo que el puerto es la oportunidad de desarrollo más importante que tiene la ciudad. Teníamos en el 2005 la oportunidad de desarrollar un proyecto de expansión. Creo que todavía está frente a la posibilidad de expansión. El puerto de las Américas no creo que sea nocivo en la medida que se cumplan con todos los requisitos ambientales, pero la ciudad tendría que definirse entre qué quiere, si desea desarrollo portuario frente a este tipo de mercancías a granel, llámese carbón, llámese aceite o materias primas de esa índole. O sea, revivir el debate de ciudad turística o ciudad portuaria. Sí, yo creería que la ciudad necesita primero un punto importante que siempre debemos tocar, y es definir el tema del agua como herramienta de partida. Sin ello no podemos tener un desarrollo en la construcción de un plan de desarrollo ecoturístico que necesita la ciudad definir. Ese plan de desarrollo significaría, ¿qué queremos? Apuntar hacia desarrollo turístico, de verdad, que tenemos unas fuentes muy importantes. Yo creo que somos la única ciudad donde usted puede irse al Parque Tayrona, o usted puede irse al Rodero, a cualquiera de las playas, y en 2 días dice, oye, quiero hacer un avistamiento de aves y me voy para Ruca o me voy para Cerro Kennedy. Y tiene una manera diferente de hacer turismo. Creo Total. en la construcción de turismo, yo creo que apuntamos a ser una de las ciudades con mayor potencial en materia turística en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo evalúas el desarrollo portuario y férreo en Santa Marta? Del 1 al 5. Del 1 al 5, 4. El desarrollo Estamos mejor. muchísimo. Es un puerto con gran capacidad, con un calado natural. El año 23 o el año pasado tuvo un crecimiento bastante importante. Casi, solamente del primer semestre fueron casi 4 millones de toneladas transportadas. Es un puerto que puede ofrecernos mayores condiciones. Y ojo,
tenemos que apuntar a tener una mejor efectividad y una mejor eficiencia del puerto de Santa Marta, porque vamos a tener una competencia muy importante y es el puerto de Antioquia. El superpuerto de Antioquia puede representar, jalonearle ciertos clientes a las sociedades portuarias de Colombia, llámese la de Cartagena y la de Santa Marta, porque es un proyecto muy ambicioso. Oye, está el proyecto y están los proyectos de Barranquilla también, la expansión del puerto de Barranquilla. Entonces, nosotros podríamos pensar en la expansión del puerto de Santa Marta también como la posibilidad de tener el puerto de Ciénaga, por ejemplo. El de Palermo. De Palermo, son otras posibilidades. Hasta el mismo Pueblo Viejo que tiene. Claro, pero ¿cuál es la desventaja que tendríamos nosotros frente a lo que pasaría en Antioquia? Antioquia tiene unos corredores viales muy interesantes. Si usted se apunta a la zona central, Derechito. derecho, en 4 horas estaría en el puerto de Antioquia, lo que no lograrías Hacerlo del interior del país a Santa Marta o Cartagena. Correcto. Entonces tendríamos que buscar la posibilidad de mejorar esos modos o nodos de conexión. Yo creería inclusive que habría que variar también el crecimiento agrícola como un medio también de financiación, pensando en lo que va a pasar en el 2032, porque uno de los medios de financiación de la infraestructura del transporte de mercancías y carga, y uno de ellos es el carbón y el petróleo, pero con el carbón tenemos un problema, y es que no más allá del 2032 vamos a tener una disminución, y creo que hoy se está sintiendo, del transporte de esa mercancía grande. O sea que también el proyecto visionario, hasta utópico para algunos, del tren que conectaría el Urabá con el Pacífico colombiano, Antioquia con el Pacífico colombiano, también podría afectar la carga que llega a Santa Marta. En el tema del Pacífico, generalmente el puerto de Buenaventura apunta más hacia Sí, porque el presidente Petro quiere conectar el puerto de Buenaventura con el puerto de Antioquia por un vía férrea. ¿Cómo pretender construir un punto de conexión, un modo de conexión o un intermodalismo? Pero, ¿qué voy a transportar? ¿O qué me indica el mercado en materia de transporte de mercancías? Si me voy al Pacífico, voy a transportar mercancías hacia Asia y hacia parte de Sudamérica. Pero si yo me voy hacia el norte, voy a transportar hacia Norteamérica y Europa. Entonces, habría que partir de qué voy a transportar. Porque yo, antes de construir, tengo que prever qué transporte. Bien, pasemos en la que tienes bastante tiempo de experiencia también, el desarrollo aéreo de Santa Marta. La misma intención académica de poder analizar la realidad en la que nos encontramos en materia de desarrollo aéreo, cómo lo ves de cara a los 500 años y qué evaluación le damos. ¿Cómo estamos? El aeropuerto de Santa Marta estuvo incluido entre los planes maestros aeroportuarios 2003-2032. Y fue una iniciativa importante en el gobierno del presidente Uribe. Y posteriormente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con su vicepresidente Germán Vargas Llera, quien se le llamó en su momento la locomotora de la infraestructura. Pensando que para poder desarrollarnos teníamos que tener una serie de pilares para poder crecer en materia económica, y por eso se estableció la Ley Nacional de Infraestructura como un pilar importante y como una política pública en Colombia. Partiendo de ahí, nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con el aeropuerto de Santa Marta, creo que no le quedan más de 8 o 10 años de existencia. Es un aeropuerto ya hoy por hoy limitado. Su estudio en su momento fue un estudio con aeronaves diferentes, de menor peso, menor tamaño, menor capacidad. Y luego de 10 años ha quedado corto en cuanto al número de pasajeros transportados. Te quiero meter en problemas.
¿Con cuál de las dos alternativas te quedas? ¿La ampliación de la vía de la pista hacia el mar o hacia el frente? Pero ya no pueden porque hay una construcción de cabañas y un hotel espectacular ahí que hace poco inauguró. O la construcción de un aeropuerto regional en Ciénaga o zona bananera, como que le preste el servicio aéreo a la ciudad de Santa Marta y por supuesto a toda la región, como lo es el Ernesto Cortizo en el Atlántico. ¿Cuál de las dos alternativas crees para ti que es la más acertada? Yo le apostaría a no meterle un peso más al aeropuerto de Santa Marta. ¿Te vas para Ciénaga y zona bananera? Yo propondría la iniciativa público-privada como una alternativa importante al marco de la 1508 del 2015. Yo considero que invertirle un dinero adicional que nos pueda costar alrededor de 1.2 billones de pesos que puede costar esa remodelación y ampliación de pistas. Yo preferiría la construcción de un área nueva con una mayor capacidad de pistas, pero esta pista tiene unas limitaciones bastante significativas que impiden inclusive una operación normal dentro de la ciudad. Una pista con 1.700 metros que en condiciones de lluvia limita el avión. Si hay viento de 10 nudos de cola, limita la aterrizada. Si tú te das cuenta, la estructura para el confort y comodidad de los pasajeros es limitada. Entonces yo consideraría mejor la iniciativa público-privada como una alternativa importante, trasladarlo hacia, puede ser Ciénaga o zona bananera, y no solamente tendríamos la oportunidad de tener un aeropuerto de mayor importancia en cuanto a materia de transporte de pasajeros, sino que tendríamos la posibilidad también de tener transporte de mercancías, de cargas. Tenemos una gran posibilidad en Santa Marta y en el departamento de ser una de las primeras ciudades intermodales. Tenemos línea férrea, somos la única ciudad que creo que tiene aeropuerto cercano, pasando la línea férrea, o lo tendrías en la zona bananera también, si es posible, Ciénaga. Tendrías la conectividad con la ampliación tal vez de una nueva calzada. De la doble calzada que viene, sí. O sea, tenemos muchas posibilidades, pero sobre todo reemplazar la dinámica de nuevos empleos, definir qué queremos, si nos vamos a convertir en una ciudad agrícola, una potencia agrícola. Abrir el debate de vocación de desarrollo. Por supuesto, somos un departamento con 2.880.000 hectáreas. Concentrada mayormente en un grupo pequeño. Pues digamos que le dejamos la ventana que piensen cómo podemos diversificar mercados. Por ejemplo, el cacao puede ser una posibilidad bastante importante. Ve, el tema de cara a los 500 años significa que no vamos a tener aeropuerto nuevo en 500 años. No. O sea que nuestro aeropuerto va a colapsar en los 500 años. Podría ser. De hecho, ya está colapsando. Nosotros en el año 2022 batimos récord. O sea, transportamos el número de pasajeros que debíamos transportar en el 2027. 3.870.000 pasajeros y unas 31.000 operaciones. Wow. Y ese era el número que pues, se tenía en la estadística para colapsar. Para 2027. O sea, cumplimos la meta. Antes. O sea, 3 años. Correcto. Wow. Correcto. Entonces, ¿cómo evalúas el desarrollo aéreo? Del 1 al 5. Ya estamos en 3.5. 3.5. 3.5, pero necesitamos mejorarlo. O sea, la iniciativa de ampliarlo limitaría el aeropuerto en 10 años. Digamos que Carlos Pinedo te llama y te dice: Félix, vi el podcast. 3 cosas que me recomendarías de cara a poder mejorar la realidad de la infraestructura de Santa Marta de cara a los 500 años. ¿Cuáles son esas 3 cosas concretas que le dirías al hoy alcalde de la ciudad de Santa Marta? Hay un consenso general en materia de acueducto y saneamiento básico. Okay. Hay que definir esa ruta. Si no definimos el tema del agua en la ciudad de Santa Marta en materia de infraestructura, nos vamos a quedar. Una ciudad con un acueducto que hoy por hoy está colapsado, que hemos entrado en una discusión entre quién tiene la razón y quién no la tiene. Yo creo que es un tema de consenso. Yo creo que aquí no es una realidad decirle a la gente
si la tomo del río Córdoba o la tomo de Toribío, o si la tomo del río Magdalena. Creo que es hora de sentarse todos y decir, esta es la ruta que necesitamos. Necesitamos resolver el problema porque el problema es de todo. El problema no es del alcalde, porque el alcalde igual necesita agua. El procurador necesita agua y el ciudadano de a pie también la necesita. Dos. Dos, nuevas vías que articulen la ciudad, que integren. ¿Cuál le sugerirías? Yo creía que se hace necesario articular entre departamento, concesión Ruta del Sol y distrito una ruta específica para poder desentrabar varios sectores. Por ejemplo, esa vía que conecte la Universidad del Magdalena. La carrera 32. Exactamente, y que llegue a la Avenida del Río podría articular y desentrabar. Calle 32. Calle 32. Podríamos también definir el tema de la Avenida del Libertador como una estrategia de ampliación, que está contenida en el mismo COMPE desde la ampliación del sistema estratégico de transporte en una de sus fases, como una arteria de recuperación. 3. Y la tercera es definir un plan de desarrollo ecoturístico que contemple la construcción y decisión final de qué vamos a hacer en materia del aeropuerto si nos quedamos con él como ficha importante en este distrito y mesa y silla decisoria en la unidad especial en la Aeronáutica Civil en Colombia. Él puede tomar decisiones frente a eso, igual que lo podía hacer también el ministro de Comercio Exterior como mesa directiva, siendo un distrito, puede tomar decisiones importantes sobre ese corredor del aeropuerto. Yo creería que no es un capricho, sino una necesidad. Sobre esa área se pueden desarrollar otros proyectos de mayor importancia, pero como te decías, mientras que no resolvamos el tema del agua en un consenso generalizado, va a ser imposible poder desarrollar. Esta discusión de cuál es la mejor alternativa no se puede llevar al plano de una discusión política. Yo creo que ya es hora de pararlo y definirlo de manera muy sensata. Última pregunta. ¿Sientes que el retraso que tenemos en materia de infraestructura también de cierta manera es consecuencia del abandono nacional en materia de inversión? Esto pasa a nivel nacional. Cada 4 años tenemos un cambio de gobierno y se vuelve una locura, porque cada quien propone presentar un plan de desarrollo para su ciudad o para su departamento o para su municipio. Y en ese orden de ideas, cada quien resuelve definir en materia más política que una política pública, como te definí ahorita. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en Bogotá hay una discusión enorme con el tema del metro. Hace 11 años la discusión era si era subterráneo o era elevado. Entonces decidieron no, era subterráneo porque los estudios decían que era subterráneo, porque el alcalde en su momento decía que era lo mejor. Luego de 4 años de culminación de ese periodo, llega un nuevo alcalde y dice, no, a mí no me parece. Llevemos la discusión si es elevado. No es mejor elevado y que conecte de manera integrada con el Transmilenio. Y se vuelve para cada distrito, para cada ciudad, un desorden. Ahora, si manejaras una sola línea, y es digno de admirar lo que sucede, por ejemplo, en Barranquilla, que se planteó una misión completa y ha desarrollado sobre Barranquilla unos corredores viales importantes. Sí. Hay un consenso entre los ciudadanos y los políticos y administradores de la misma, que han llevado al desarrollo de una ciudad modelo digna de admirar en Colombia. Ese modelo más, o sea, no quiero ser barranquillero, pero sí es importante tomar como punto de partida en el ejercicio lo que sucedió en esa ciudad. Pero sí, hay una responsabilidad importante Sí, del gobierno. importante, pero también nuestros dirigentes De nuestro local también. nuestro local también deben definir una única ruta en cómo vamos a desarrollar la ciudad y qué debemos hacer por ella en los próximos Del 1 al 5, ¿cómo evalúa los últimos gobiernos de la ciudad? 3. Bastante. Sí. 3. 12 años terminando la carrera 30.
Digamos que Te tengo que meter en problemas. aquí no se trata de entrar en problemas. Aquí lo que yo siempre trato de evaluar son los indicadores. Sí, no es que hablamos de indicadores y En materia de indicadores, podría colocarle un 3. ok. Estamos en la estación San Pedro, Plaza Comercial, en Anísúcar, un espacio encantador. Gracias a Mauricio Arrieta, el propietario yo lo llamo el corazón de Santa Marta, a Dayana Guerrero, que es la administradora, a ellos agradecerles por permitirnos continuar este podcast desde este lugar hermoso al que invitamos a todos a venir. Quiero llevarte a la última parte de este podcast. Nosotros le damos unos nombres, tú los defines. Si te quieres definir un poquito más en una palabra o en una oración, ya es decisión tuya. Es un podcast político, hablamos de infraestructura, hay que preguntarte por quienes han gobernado la ciudad, hay que preguntarte por quienes son responsables de la ciudad en materia de infraestructura. Te quiero comenzar preguntándote en cómo defines al alcalde actual de Santa Marta, Carlos Pinedo. Un soñador, Carlos Caicedo, un líder político, Mirna Johnson, una gran dama, Rafael Alejandro Martínez, exalcalde y hoy gobernador. es un político importante, visionario y trabajador. Quiero preguntarte por la sociedad portuaria, como conjunto. Es un ápice importante de la ciudad de Santa Marta, pero creo que puede dar muchísimo más en materia de capacidad. Una zona de abastecimiento logístico sobre el plan de expansión portuaria sería importante. Eso le daría mayor dinámica a la ciudad, generaría unos muy buenos empleos y sería muy atractivo frente a la operación competencia. La Cámara de Constructores de Santa del Magdalena, Camacol. Digamos que tienen muy claro lo que es el desarrollo de la ciudad de Santa Marta, pero obviamente frente a la limitante de escasez de agua y saneamiento básico, obviamente estanca las posibilidades de una mayor dinámica en el desarrollo no solamente de la construcción, sino urbanística. La gerencia del aeropuerto de Oriente. Creo que debe dar un salto al vacío. Que pongan aire, ¿no? ¿Qué pasa con esos aires? En el aeropuerto siempre son las quejas. No, lo que pasa es que estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles, una sensación térmica bastante nunca antes vivida. Ciudades, por ejemplo, como Río de Janeiro, son ciudades costeras con una sensación casi de 70 grados, Santa Marta con 43 grados. Creo que más que colocar un aire, la invitación es adoptemos un árbol cada casa. Creo que es importante ir pensando y replanteando cómo nos vemos en los próximos 5 o 10 años con 1 o 2 árboles enfrente de tu casa. Feli, gracias. A ti, Pedro, por la invitación y ha sido un placer participar aquí en este espacio y bueno, que no sea la última vez, Así que sea la primera. Que no hablemos solamente de política, sino Estamos hablando de infraestructura. de infraestructura y transporte. Así es. Desde Anísúcar, en estación San Pedro, Plaza Comercial, este fue el episodio número 26 de El Podcast Político. Un espacio donde hablamos de política con los que hacen política. Y desde hoy hablamos de las políticas que hacen los que hacen política con los expertos, con los académicos, con los que la ayudan a construir y la evalúan. Soy Pedro David Tobías y los invito a seguir en nuestras redes sociales, a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Spotify, Amazon Music y Facebook. Acompañarnos en este recorrido donde estamos hablando de lo que a muchos les incomoda, pero que es necesario hacer, la política, desde lo electoral, desde lo académico y desde la gestión pública. Este fue el Podcast Político.